tenemos en cuenta que todo proceso pulpar, el único camino que puede seguir es en dirección a la siguiente, por favor. La dirección que puede seguir este material necrótico es hacia las zonas perirradiculares. O sea, no hay otra ruta que no sea siguiendo los conductos radiculares y establecerse la lesión a nivel del periápice. Estas lesiones no representan entidades individuales distintas, sino más bien la transformación sutil de un tipo de lesión a otra. La siguiente, por favor. ¿Qué lesiones se puede estar encontrando desde el punto de vista clínico y radiográfico en el área periapical? Lesiones crónicas, periodontitis apical crónica, granuloma periapical, quistes radiculares. Y procesos agudos, absceso periapical, una osteomielitis crónica y extensión del proceso hacia los tejidos blandos. Hablamos ya de una celulita. Un tipo especial, la osteomielitis de Garrett, que solamente se presenta en pacientes jóvenes o niños. La siguiente, por favor. Las lesiones periapicales, ¿por qué se producen? Presencia de pulpitis abierta o cerrada, se debe en todo caso a la virulencia de los microorganismos, se debe también al grado de esclerosis de los tubos dentinarios o también respuestas de carácter inmunitario. La siguiente. Aparte de los conductos radiculares que hemos dicho que son las líneas matrices por donde se va a disponer el material necrótico, puede haber otras líneas. Uno, línea periodontal, hemos dicho bolsillo patológico, puede ser también por procesos de la osteomielitis. En el punto 3 que ven ustedes, cuadros osteomielíticos que están comprometiendo el tejido pulpar. Y lo más importante que hemos dicho, vía hemática. Vía hemática, lesiones a distancias y estas pueden estar comprometiendo también el periápice. La siguiente, por favor. La primera lesión que nosotros observamos corresponde a la periodontitis apical crónica. Básicamente significa o se le da esta denominación a los signos radiográficos más tempranos de extensión del proceso inflamatorio desde la cavidad pulpar. O sea, periodontitis apical crónica es un signo radiográfico indicativo que la extensión se está comprometiendo ya en las líneas periapicales. ¿Cómo es que se observa? La siguiente, por favor. Estamos observando en esta radiografía, ¿no?, una caries extensa y la presencia de una lesión periapical. Este proceso, desde el punto de vista radiográfico, está indicativo de que la extensión ya se está extendiendo al periápice. Muchas veces los pacientes expresan un dolor leve o el diente está ligeramente extruido y es un proceso o tienen dificultad en el proceso de la masticación y algunas otras características clínicas indicativos que este proceso se está extendiendo es la percusión leve al estímulo periodontal por fuera, este estímulo del diente, perdón. Ya sabe, la lesión más significativa corresponde al granuloma periapical. Esta afección es una de las secuelas más comunes de la pulpitis. Que es un tejido de granulación. Básicamente la formación de un neovasos como una respuesta también a un tejido, a una agresión de baja intensidad. La siguiente. En esta fotografía se observa en la porción apical un tejido aumentado de tamaño
indicativo que el granuloma periapical, como una de sus características, puede estar adherido a la porción del ápice radicular. Desde el punto de vista clínico, estos pacientes también, en muchos casos son asintomáticos, en otros momentos pueden producir ligera extrusión del diente y son muy positivos a la percusión. O sea, la percusión del diente puede responder con un dolor. La radiografía, la siguiente, por favor. La siguiente. La radiografía de estos dientes indicativos que se están extendiendo más allá es una imagen radiolúcida bien circunscrita. Esta imagen bien circunscrita lo determina una condensación del tejido óseo alrededor del granuloma y se determina como una imagen radioopaca. Y también en la radiografía se observa que hay una adherencia, ¿no? Una adherencia al ápice radicular. La radiografía debemos tener un poco de cuidado porque hay otras imágenes radiolúcidas que puede estar indicativo no de un granuloma, sino de un quiste. Recordemos nosotros de que un alto porcentaje de estas lesiones periapicales, o sea, los granulomas, están comprometidos con la formación de los quistes. La siguiente, por favor. Otra imagen radiográfica bastante bien definida, con un halo periférico indicativo de una condensación del tejido óseo, que es lo que se ve una imagen radioopaca. La siguiente. Pero en esta segunda radiografía, bueno, avanzamos. Ya. En esta radiografía, o en estos estudios histológicos, vamos a observar cómo responde el tejido periodontal periapical frente a una invasión de bacterias de baja intensidad. En la parte central se puede observar básicamente un conglomerado de células de inflamación crónica o aguda, perdón, con el compromiso de polimorfonucleares y algunas células de inflamación crónica. Lo que llama la atención en la parte más externa de esta formación corresponde a una cápsula de tejido fibroconjuntivo, que es la que está presionando al tejido óseo periférico para que en la radiografía se esté observando una imagen radioopaca. La siguiente, por favor. Los estudios histológicos nuevamente refieren una parte central de un tejido de granulación. Implica las neoformaciones vasculares, células de inflamación crónica, linfocitos, monocitos, células plasmáticas. Y en la parte más externa se puede observar parte también de un focos hemorrágicos y definitivamente una cápsula de tejido fibroconjuntivo, que es lo que básicamente está conteniendo todo el tejido de granulación y está impidiendo en forma para su posible expansión. A mayor aumento, estamos observando igual la cápsula, el infiltrado de células de inflamaciones agudas y crónicas, y lo que es significativo también aquí de otros elementos que se pueden encontrar o no, que corresponden a los cristales de colesterol. Periféricamente, tejido fibroconjuntivo. En estas imágenes que nosotros estamos señalando, se pueden encontrar restos epiteliales de Malacés. Se pueden encontrar, repito, estos restos epiteliales de Malacés son los responsables más adelante para la formación de quistes radiculares. La siguiente. Igual, un denso infiltrado de células de tipo polimorfonucleares, células de inflamación crónica y la presencia de cristales de colesterol. La siguiente.
Los procesos inflamatorios agudos, básicamente se refieren a dientes, se presentan sobre todo en dientes jóvenes o en túbulos necrosados, caries exuberantes, pulpitis agudas, microorganismos muy virulentos y se considera también el sistema inmunitario. Todos estos factores contribuyen en muchos casos a la presencia de trastornos periapicales de tipo agudos. La siguiente, por favor. El absceso periapical, absceso o también se le da la denominación absceso alveolar. ¿Cuál es la etiología de estos abscesos periapicales? Corresponden a un proceso supurativo agudo o crónico. Repito nuevamente, en los abscesos periapicales, ¿no? Se puede hablar de un proceso supurativo que pueden ser agudos o crónicos establecidos en las áreas periapicales. Como factores etiológicos, las infecciones, tratamientos dentales, irritación del tejido periapical por procesos endodónticos, sustancias químicas y directamente a partir de una pulpitis aguda también. La siguiente, por favor. La siguiente. En la mayoría de estas circunstancias, el paciente responde con mucho dolor. En procesos agudos, repito, los pacientes están respondiendo con un dolor sumamente intenso. Si no es controlado la infección, el exudado purulento se extiende a tejidos adyacentes o inclusive a la circulación sistémica. Entonces, aquí estamos hablando de que el proceso periapical se ha extendido, rompen las tablas óseas y se están extendiendo a los tejidos adyacentes, produciendo en todo caso una osteomielitis o una celulitis, ¿no? En tejidos blandos o en la piel. Y por último, a la circulación sistémica. Esto es indicativo de que si no hay un tratamiento adecuado para estos procesos, que pueden ser agudos o crónicos, se puede estar produciendo lesiones a distancia. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente, por ejemplo. Clínicamente, los pacientes presentan un dolor intenso, el diente está algo extruido. El diagnóstico de un absceso pulpar agudo es una intensa sensibilidad a la percusión. Pacientes que refieren muchas veces que ni tocar el diente. Entonces, esto es un indicador de un proceso agudo que se ha extendido a las áreas periapicales. Pueden presentar manifestaciones crónicas, o sea, sintomatología desde el punto de vista general, fiebre, malestar general, adenopatías regionales. Entonces, además de las manifestaciones de carácter local, ya hay manifestaciones de tipo general. Hay que tener cuidado en el proceso de el examen de estos pacientes. Pueden estar presentando, repito, adenopatías. Por lo tanto, hemos dicho que el tejido se extiende a tejido vecino, produciendo osteomielitis, produciendo celulitis y, por último, produciendo fístulas. La siguiente. En las radiografías, la siguiente, por favor. En la radiografía nosotros estamos observando imágenes radiolúcidas un poco difusas. No es lo mismo que hemos observado en procesos crónicos en el granuloma. Aquí hay destrucción, lisis del tejido óseo, del trabeculado óseo, y además hay compromiso de la médula ósea. Por eso ya hablamos de una osteomielitis. La siguiente, por favor. Histológicamente, estamos observando aquí en la parte central material purulento, producto, uno, de la acción bacteriana y segundo, producto también de enzimas proteolíticas, producto
de las células como los polimorfos nucleares. Estos polimorfos nucleares también contribuyen a la destrucción del tejido. Y resultado de esto, necrosis central, que está buscando básicamente la línea de difusión. En la imagen también se puede ver en las trabéculas óseas sumamente delgadas, indicativo que el proceso se está extendiendo al tejido y buscando lo que hemos dicho anteriormente, línea de fistulización. La siguiente. La siguiente. Vamos a avanzar un poco porque el tiempo nos ayuda, nos es corto, y vamos a avanzar a hablar un poco sobre los procesos de osteomielitis, por favor. Osteomielitis. Ya. Bien. Cuando la infección se ha extendido un poco a el tejido óseo, ya estamos hablando de una osteomielitis, que puede ser igual una osteomielitis aguda o una osteomielitis crónica, ¿de acuerdo? En este caso también como factores etiológicos no solamente se consideran el avance de bacterias o microorganismos virulentos hacia el periápice. También se consideran las radioterapias. En los dos casos, en los procesos agudos, osteomielitis aguda o en las osteomielitis crónicas, como factores etiológicos se habla de la radioterapia, que se tratan sobre todo en tumores de cabeza y cuello. Estos en radioterapia hacen bien para la lesión de tumoral, pero me están creando problemas de tipo una osteomielitis. La siguiente, por favor. Avanzamos. Las radiografías que nosotros observamos en el caso de este tipo de osteomielitis, igual observan ustedes en la parte baja, imágenes radioluzas difusas, indicativo de una mancada de fusión del tejido, pero también además hay compromiso de la médula ósea. La siguiente. Aquí en la fotografía, y es lo que se observa, dos componentes básicos. Uno, la parte medular y el trabeculado óseo. En la parte medular lo que se está observando, en el caso de estas osteomielitis agudas, un fuerte infiltrado de células de tipo polimorfos nucleares, hay edema, y sobre todo se ve a nivel del trabeculado óseo. No hay actividad de las células de tipo osteoblastos. Repito, no hay actividad de las células osteoblastos y en los sitios donde se aloja el osteocito lo vemos como espacio. A la degeneración macular. Aquí se ve muy bien el proceso de la osteomielitis, ¿no? Con su compromiso tanto desde el punto de vista medular como desde el punto de vista en algunos sectores. La siguiente, por favor. Ya, muy bien, gracias. Aquí se ve muy bien focos hemorrágicos que se puede estar encontrando, ¿no? Eso depende mucho de los cortes citológicos. El infiltrado, igual como hemos descrito anteriormente. La siguiente. Avanzamos hasta, repito, avanzamos hasta una forma de osteolitis esclerosante de tipo focal. Dile que retroceda. Dile que retroceda. Ya, por favor, retroceda a osteomielitis esclerosante de tipo focal. Ahí. Ya. Ahí, dile. Ahí comenzamos. Bien, cuando nosotros hablamos de osteomielitis esclerosante de tipo focal, es interesante entender que
aquí hay un proceso inflamatorio crónico de baja intensidad. Ese proceso inflamatorio crónico de baja intensidad permite que el tejido óseo reaccione proliferando. ¿Qué tipo de osteomielitis? Terminando, para ir terminando, No puedo entender. por favor, avanzamos hasta la osteomielitis de Garrett. Ya. Un poco para referirnos a este tipo de lesión. Esta lesión se presenta sobre todo en pacientes niños y adultos jóvenes. Es una osteomielitis. Llama la atención aquí la siguiente, por favor. La siguiente. Explica. Explica. Aló. Bueno, Explica. cuando nosotros, repito, hablábamos de la osteomielitis de Garrett, ya les decía que se presenta en los espacios retromolares, es unilateral sobre todo. Afecta, insisto, en pacientes jóvenes y en adultos jóvenes. Es muchas veces asintomática. El compromiso desde el punto de vista clínico es una tumoración ósea en los espacios retromolares, ¿no? Y que están cubiertas por mucosa y además por la presencia de piel. Aquí se ve una imagen radiográfica donde se ve la área del ángulo del maxilar con ligera tumoración No digas. y de igual manera la radiografía, que es lo más importante, indicativo de que hay un ensanchamiento de la área de la cortical externa, ojo, la tumoración de consistencia dura es indicativo que hay un ensanchamiento de esa tabla externa. Si se ve una imagen radiográfica de línea oclusal, estamos observando muy bien este marcado ensanchamiento y se compara muchas veces con la cáscara de la cebolla. Y indicativo, repito, de un proceso inflamatorio crónico de largo tiempo de duración y referidos a niños y a adultos jóvenes. Sí, un poco el tiempo ya se nos está acabando y hablamos de la extensión de las infecciones bucales. Una infección bucal puede originarse en la pulpa dental, en los tejidos periapicales y comprometer básicamente hueso, perforar la cortical y extenderse ya sea hacia la mucosa o a las superficies externas cutáneas. Las infecciones pueden localizarse y extenderse en forma difusa y por lo tanto esto se debe a la extensión de microorganismos y al estado de salud del paciente. Quiero mostrarles en esta fotografía. Acá, por ejemplo, este es un absceso. La fotografía,
abscesos periapicales con líneas de fístulas. Aquí se ve otro cuadro. Otras fotos. Bueno. La celulitis, como hemos señalado, es la distribución del tejido vecino, tejido que puede estar comprometido, tejidos blandos, celulitis, piel, y sobre todo en esta fotografía estamos mostrando algunas características. La celulitis es la extensión de la lesión, ¿no?, al tejido blando, repito, y a veces con adenopatía. Hay que tener en cuenta que esta forma de difusión se debe muchas veces a el trabeculado óseo destruido que permite la área de fistulización. Pero también hay compromiso de la presencia de las fibras musculares, ¿no?, que contribuyen, en todo caso, a la diseminación de estos focos hacia los espacios retrofaciales. No nos olvidemos, una lesión muy grave en sus consecuencias que corresponde a la lesión de los espacios retrofaringeos, repito, una lesión muy grave y determinante, a veces inclusive que puede producir la muerte. Las características clínicas de estas osteomielitis: un paciente con celulitis cara, temperatura elevada, tumefacción, color doloroso, piel roja, linfadenitis e infecciones localizadas también. Muy bien, esta es la parte que terminamos con estas lesiones que pueden estar comprometiendo, repito, lesiones de pulpitis, lesiones periapicales, diseminación a los tejidos vecinos, osteomielitis, y por último, una diseminación a la cara, comprometiendo en las famosas las osteomielitis. Quiero referirme también que la diseminación de estas lesiones producen lo que nosotros conocemos la angina de Ludwig, procesos infecciosos muy extensos hacia todo, sobre todo a los espacios retrofaringeos. Agradezco su atención y debido al tiempo, aquí estamos terminando. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Saúl, a usted. Gracias, chicos, a ustedes también, a todos, a los docentes.